Análisis e interpretación del flujo efectivo de la empresa. Un viejo refrán de finanzas afirma, el efectivo es el rey. El efectivo, la parte vital de la empresa, es el ingrediente principal en cualquier modelo de evaluación financiera, ya sea que el analista desee evaluar una inversión que la empresa está considerando o evaluar la empresa misma, el cálculo del flujo efectivo es el meollo del proceso de evaluación. Depreciación. Para los efectos de información fiscal y financiera, las empresas generalmente no pueden deducir como gasto el costo total de un activo, que estará en uso por varios años. En vez de ello, se pide a las empresas que cada año deduzcan una parte de los costos de los activos fijos de los ingresos. Esta distribución histórica del costo a través del tiempo se llama depreciación. Las deducciones por depreciación, como cualquier otro gasto, disminuyen el ingreso que reporta la empresa en su estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, y por lo tanto reducen los impuestos que la empresa debe pagar. Desarrollo del estado de flujo efectivo. El flujo efectivo de la empresa durante un periodo específico tenga presente que el analista normalmente agrupa el efectivo con los valores negociables. Cuando evalúa la liquidez de la compañía, por lo tanto, el efectivo como los valores negociables representan una reserva de liquidez. Esa reserva se incrementa con los flujos de entrada y disminuye con los flujos de salida. Observe también que los flujos de efectivo de la empresa se dividen en tres: flujos operativos, flujos de inversión, flujos de financiamiento. El flujo operativo son las entradas y salidas del efectivo relacionadas directamente con la producción y la venta de los bienes y servicios de la empresa. El flujo de inversión son los flujos de efectivo relacionados con la compra y venta de activos fijos y con inversiones patrimoniales en otras empresas. Como es evidente, las transacciones de compra producen salidas de efectivo, en tanto que las transacciones de venta generan entradas de efectivo. Los flujos de financiamiento resultan de las transacciones de financiamiento con deuda y capital. Interpretación del estado de flujo. El estado de flujo permite al gerente financiero y a otras partes implicadas analizar el flujo efectivo de la empresa. Debe prestar mucha atención tanto en las categorías principales del flujo como a los rubros individuales de entrada y salida de efectivo, para determinar si ha ocurrido algún suceso contrario a las políticas financieras de la empresa o compañía. Además, el estado se puede usar para evaluar el progreso hacia las metas proyectadas o para aislar ineficiencias. Flujo de efectivo operativo. El flujo de efectivo operativo de una empresa es generado con sus operaciones normales, es decir, al fabricar y vender su producción de bienes y servicios. En la literatura financiera se encuentran diversas definiciones de flujo efectivo operativo. La definición que se presenta aquí excluye el efecto de los intereses sobre el flujo efectivo. Se excluyen esos efectos porque queremos una medida que refleje el flujo efectivo generado únicamente por las operaciones de la empresa, sin considerar cómo son financiadas y grabadas esas operaciones. El primer paso consiste en calcular la utilidad operativa neta después de impuestos, que representa las ganancias de la empresa antes de intereses y de impuestos. Si WONDI es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos por 1 menos I, que I va a ser la tasa fiscal, o sea, la tasa que van a pagar impositiva, en caso de la corporación o en caso de cualquier empresa. Para convertir la WONDI en flujos de efectivo, simplemente sumamos de nuevo la depreciación. Tenemos acá la fórmula: flujo efectivo operativo va a ser igual a Y por 1 menos I más la depreciación. Ahora, sustituyendo esos valores, ¿verdad? La Y por 1 menos I más la depreciación, ¿a dónde encontraríamos la Y? La Y la encontramos en el estado de resultados. Acá, utilidades antes de intereses e impuestos. En este caso son 370. Por 1, que la fórmula tiene ahí, 1 menos 0.40. Ese 0.40 que está ahí es la tasa fiscal que está acá, impuesto, tasa fiscal. Ok,
más 100, que es la depreciación. Vamos al estado de resultados. 100. ¿Dónde está la depreciación? La tenemos acá, 100. Entonces va a ser igual la operación, ¿verdad? Nos da los 370 por los puntos 60 que quedan acá, más los 100. Nos da 222 más 100, 322. Durante 2012, Baker Corporation generó 322 miles de flujo efectivo por fabricar y vender su producción. Por lo tanto, concluimos que las operaciones de Baker generan flujos de efectivo operativos, porque están positivos, ¿verdad? Están positivos. El flujo efectivo libre, ¿cómo se calcula? Ok, el flujo efectivo libre se calcula el FEO menos la inversión activo fijo neto menos la inversión activo fijo corriente neto, que va a denominarse la inversión activo fijo neto como IAFN y el inversión activo corriente neto como IACN. Entonces, y la fórmula para calcular el IAFN son el cambio en los activos fijos netos más la depreciación. Ok. Y para calcular la inversión en activos corrientes netos, esos son los cambios en los activos corrientes menos los cambios en las cuentas por pagar más las deudas acumuladas. Volvamos al caso del ejercicio. Entonces, sustituyendo los valores tenemos lo siguiente. Usando los balances generales de Baker Corporation, vemos que sus cambios en los activos fijos netos en el 2012, 11 y 12 fueron de 200 más 200. ¿Por qué? 1200 en el 2012 menos 1000 en el 2011, según la fórmula. Observemos cuántos fueron los activos, 1200 y 1000, evidentemente. Ok, entonces pasamos a observar acá la sustitución de los valores. 200 más 100 nos da 300. Por lo tanto, Baker Corporation invirtió $300,000 netos en el efectivo, en el activo fijo net, en el activo fijo durante el 2012. Desde luego, este monto representaría una salida neta de efectivo para adquirir activos fijos durante el 2012. Si observamos la ecuación 4.5, vemos que si los activos fijos netos disminuyen en un monto que exceda la depreciación para el periodo, la IAFN será negativa. Una IAFN negativa representa una entrada de efectivo neto atribuible al hecho de que la empresa vendió más activos de lo que adquirió durante el año. La inversión en activos corrientes netos representa la inversión neta de la empresa en sus activos corrientes operativos. Neto se refiere a la diferencia entre los activos corrientes y la suma de las cuentas por pagar y las deudas acumuladas. Los documentos por pagar no están incluidos en el cálculo del IACN, que es la inversión en activos corrientes netos, porque representan un derecho negociado con los acreedores sobre el flujo efectivo libre de la empresa. Observemos acá, cambios en el activo corriente menos cambios en las cuentas por pagar más deuda acumulada. Entonces, si observamos los balances general de Baker Corporation, en la tabla 4.5 vemos que el cambio en los activos de corriente entre 2011 y 2012 es de más 100. En 2000 en el 2012 y 1900 en el 2011. Entonces hubo un incremento de 100, por eso se dice más 100. La diferencia entre las cuentas por pagar más deuda acumulada de Baker Corporation en el 2012 es de 800. 700 en las cuentas por pagar más 100 en la deuda acumulada y de 700 y en 2011 tenemos $500 de cuentas por pagar más 200 en deuda acumulada. Es de incremento de 100. 800 en el 2012 menos 700 en el 2011, si sustituimos la ecuación, el cambio en el activo corriente y el cambio en la suma de las cuentas por pagar más la deuda acumulada de Baker, tenemos 100 menos 100. Ok, veamos entonces estos valores que están acá. Activos corrientes 2012 y 2012. Veamos ese incremento de 100 que tenemos acá.
¿verdad? 2000 y 1900, el incremento de 100. Ok. Entonces ya una vez que tenemos, sustituimos y nos queda un 0 ahí. La inversión activo corriente neto es 0, o sea que no hubo. Esto significa que durante el 2012 Baker no realizó ninguna inversión, donde 0 en sus activos corrientes netos de cuentas por pagar y deuda acumulada. Ahora podemos sustituir el flujo de efectivo operativo de Baker en el 2012 de 322 y su inversión activo fijo neto de 300 y su inversión activos corrientes neto es de 0. 322 menos 300 menos 0 nos da 22. Veamos que durante el 2012 Baker generó 22.000 de flujo de efectivo libre que puede usar para pagar a sus inversionistas, acreedores, pago de intereses y propietarios, pago de dividendos. Así la empresa generó un flujo de efectivo adecuado para cubrir todos sus costos operativos e inversiones y tuvo un flujo de efectivo libre disponible para pagar a sus inversionistas. Sin embargo, los gastos por intereses de Baker en 2012 fueron de 70.000, de modo que la empresa no está generando suficientes flujos de efectivo libre para ofrecer un rendimiento adecuado a sus inversionistas. Es evidente que el flujo efectivo es la parte vital de la empresa, como decíamos al inicio, en el resultado. En el recuadro, en enfoque a la práctica, se analiza el flujo efectivo libre de Cisco. En el siguiente caso que vamos a ver en el foro, ese caso lo vamos a ver en el foro. Ok, la práctica de aprendizaje tenemos orientación a solucionar el ejercicio propuesto P46 y trabajo en forma individual y adjuntar en archivo en PDF y tenemos el foro de participación del caso de Cisco. Muchas gracias por la atención brindada.